le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan su postura sobre los temas que nos interesan con el objetivo de elevar el debate. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y estaré alternando con Yael Baiz. En esta ocasión hablaremos sobre la extinción de los fideicomisos, la consulta popular y las elecciones en Bolivia. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. Tras la disminución de los casos activos y la flexibilización de las medidas sanitarias, una segunda ola de contagios y fallecimientos por COVID-19 azota a países europeos. Este repunte del virus se vuelve preocupante. En el caso de Italia, se reportó una cantidad de contagios similar a la de marzo, el mes en el que alcanzó el punto más complicado de la pandemia. Por su parte, Reino Unido registra diariamente un aumento considerable de muertes por el nuevo coronavirus. España, Bélgica, Francia y Alemania son otras de las naciones que han declarado alerta máxima en algunas de sus ciudades. Los espacios públicos se han vuelto a cerrar y se advierten más restricciones si el número de contagios no disminuye. Donald Trump fue dado de alta después de pasar 3 noches en el hospital tras haber sido confirmado como portador de COVID-19. El presidente estadounidense fue captado saludando desde un balcón de la Casa Blanca, al mismo tiempo que se quitaba la mascarilla. Este acto fue cuestionado en múltiples medios internacionales. Además, poco después declaró a través de su cuenta de Twitter que se sentía mejor que hace 20 años y que no hay razón para temerle al coronavirus. Asimismo, anunció que volvería a su campaña presidencial muy pronto. Mientras tanto, los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Mike Pence y Kamala Harris, se enfrentaron en el único debate que tendrán previo a las elecciones del 4 de noviembre. La pandemia por coronavirus se convirtió en el tema central del debate. La candidata demócrata calificó la gestión republicana de Trump contra la COVID-19 como la peor falla de cualquier presidencia en la historia de su país. Después de un año turbulento para la democracia boliviana, el próximo 18 de octubre se llevarán a cabo elecciones para definir a su próximo presidente. Ante la tensión del fin de campaña, los partidos e instituciones involucrados exigen que los comicios se lleven a cabo de manera transparente. El exmandatario Evo Morales prevé que la derecha pueda orquestar un fraude contra el candidato de su partido. De manera inédita, el Premio Nobel de Química 2020 fue otorgado a 2 mujeres, las científicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, por reescribir el código de la vida. Estos estudios contribuyen al desarrollo de terapias innovadoras contra el cáncer y pueden hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos acompañan aquí en la mesa Laurence Cuvillier de France 24. También está con nosotros Fidel Carlos Flores de saladeprensa.wordpress.com e interespublico.com y Jens Gluding, ¿lo dije bien? Gluding de The Springer. Empezamos contigo, Laurence. ¿Cuál es la nota que nos traes en esta semana? Como ya es usualmente una nota que ustedes eligieron. Sí, pues mira, suelo por lo general opinar sobre una nota que vi en los medios, pero esta vez pues quisiera dejar la voz a una persona que transmite un mensaje que a mí se me hace muy importante, que es un Nemonte Nenquimo, que es mujer y líder indígena guaraní, vive en las Amazonas brasileñas y publicó esta semana en El País una carta desde la Amazonia dirigida a los 9 presidentes de los países amazónicos y transmite un mensaje de alerta, realmente un grito de auxilio. Quería leer algunos extractos de esta carta. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me parece muy importante que esta mujer esté escuchada. A los señores presidentes
de los 9 países de la Amazonia y a todos los líderes mundiales que comparten la responsabilidad del saqueo de nuestra selva. Me llamo Nemonte Nenkimo, soy una mujer Waorani, una madre y una líder de mi pueblo, y la Amazonia es mi casa. Les escribo esta carta porque los incendios siguen quemando nuestra selva, porque las compañías están derramando petróleo en nuestros ríos, porque los mineros están robando oro como lo han estado haciendo durante los últimos 500 años, dejando atrás piscinas abiertas y toxinas. Porque los invasores y extractivistas de las tierras están talando los bosques vírgenes para que su ganado pueda pastar, sus plantaciones puedan crecer y el hombre blanco pueda comer. Porque nuestros ancianos están muriendo de coronavirus y mientras ustedes planean sus próximos movimientos para explotar nuestras tierras y estimular una economía que nunca nos ha beneficiado. Porque como pueblos indígenas estamos luchando por proteger lo que amamos, nuestra forma de vida, nuestros ríos, los animales, nuestros bosques, la vida en la tierra, y es hora que nos escuchen. Eso es solamente la introducción de esta carta que les invito muchísimo a leer. Está en El País, se llama Una carta desde la Amazonia, uno destruye lo que no entiende. Y bueno, el año pasado pues hubo muchísima atención mediática sobre los incendios en varias partes del mundo, en Australia, en las Amazonas, en California, en el Congo, y tuvimos la impresión en el 2020 que pues este año no fue tan terrible a este nivel, porque simplemente todo estaba tapado bajo un tapete de noticias sobre COVID, sobre crisis económica, etcétera, pero los incendios tanto en California como en las Amazonas han sido terribles y absolutamente devastadores este año, y me parece importante que este tema vuelva a tomar su espacio, el espacio que le conviene en el escenario mediático. Importante totalmente la lucha de sobre todo los pueblos indígenas y las comunidades, pueblos originarios por el territorio y la defensa de la naturaleza, ¿no? Fidel, Carlos, ¿cómo estás? Hola. Voy a retomar lo que dice, además suscribir y además remarcar en Bolivia, por ejemplo, en este preciso momento, la Amazonía de la zona de Santa Cruz está afectando de manera tremenda y obviamente afecta a la flora y fauna de la zona, ¿no? Están marginados los indígenas que viven alrededor de estas comunidades y además pues el impacto, ¿no? Que es como dice la compañera todos los años, de una manera grave que no tiene la atención mundial. Es más, no está ni siquiera en la agenda de los actuales candidatos a la presidencia de Bolivia. Por mi parte, quisiera comentar el impacto que ha tenido la pandemia en el gremio periodístico en Bolivia. Creo que ha sido devastador. En particular, Bolivia es un país de 11 millones de habitantes y me voy a referir a Santa Cruz. Los reportes de los colegas de Santa Cruz, de una agrupación sindical, nos indican de que existieron más de 150 infectados y 15 a 20 personas que fallecieron, lo cual es para la población de Santa Cruz es muy dramático, ¿no? Se han normalizado despidos masivos en los medios, hasta de un 40% en las salas de redacción, existen retrasos de sueldos, además no hay cobertura de medidas de seguridad de forma eficiente y una serie de condiciones de que obviamente ha arrinconado al ejercicio periodístico. Esto además ha influido en la calidad periodística, es decir, si antes estaba en un nivel muy limitado, pues ahora está mucho más. Es decir, esta crisis laboral, sanitaria, política, ha sido masiva y está causando bastante daño en las comunidades, en general en Bolivia y en el área gremial del periodismo. Entonces, destacar ese elemento y, bueno, es una forma también de darle voz a ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Se vive una crisis en los medios de comunicación, pero los dueños de los medios de comunicación son los que nunca pierden, ¿no? Y son las y los periodistas quienes terminan desempleados y en este caso, además, muchos de ellos enfermos de COVID sin acceso a la salud. Y quizás esto también refleje en estos sesgos de los medios, ¿no? Y más en un elemento de elecciones de este momento. Inclusive, pues los mismos reporteros, periodistas van sesgando las cosas y esto va generando aparte otro problema adicional que es la señalización de la sociedad alrededor de ellos. Hay una agresión más directa, literal, o sea, hay una agresión, un señalamiento de prensa vendida, hay un señalamiento de cosas más graves que obviamente lo sufren los compañeros de a pie, ¿no? Jens, cuéntanos sobre tu nota de esta semana.
Sí, yo traje una nota de Bolivia también, pero que tiene un impacto en toda América Latina, que es, la semana pasada fue el aniversario de la muerte del Che Guevara, y en Bolivia, usted sabe que cómo él murió. Él fue asesinado por un soldado, Mario Terán, un soldado boliviano, que se hizo borracho, famoso, que entró en su celda y lo acribilló. Uh-huh. Ahora el gobierno boliviano resolvió hacer un homenaje a los militares de Bolivia que mataron al Che Guevara. Yo soy alemán. Yo sé que Che Guevara tenía un lado muy claro y un lado muy oscuro. Se sabe de los fusilamientos que hubo en la Revolución Cubana, uh-huh. Esas cosas. Se sabe que no era un hombre, solo un héroe, ¿no? 30 años, más de 30 años después de la caída del muro en Berlín, América Latina todavía está en esas discusiones. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene esa ideologización? ¿De dónde viene una derecha que nunca tenía ideología, la verdad? Ahora está descubriendo el anticomunismo como un motor uh-huh. para mover sus movimientos en toda América Latina, y está funcionando. ¿Por qué funciona? Eso es la otra pregunta que me hace hacer esa nota. Yo creo que funciona también porque hay una falta grande de autocrítica de la izquierda en América Latina, ¿no? Entonces, ellos dejaron ese espacio para la derecha. Uh-huh. Y no veo, la situación ideológica de América Latina me parece una jaula que los dos lados no consiguen salir. Nosotros escuchamos lo que realmente importa, que es lo que dijo esa indígena brasileña. Esos son los grandes temas del mundo en este momento: la crisis climática, la crisis ambiental, el COVID. Y aquí estamos discutiendo la muerte de Che Guevara en 1967. Eso realmente creo que es una cosa increíble, y que América Latina realmente tiene que superar esas divisiones ideológicas que ya no hace más sentido. Hay que ver el Che como una figura histórica, igual Fidel Castro. Cuba es una islita ahora que no tiene importancia política ninguna en América Latina, y lo usan, y todavía consiguen usarlo como un instrumento político, manipularlo para influenciar a la población. Eso es una cosa increíble para mí. Bueno, aquí en México, ¿no? Las sí, manifestaciones claro. del Frena, ¿no? Que le llaman comunista Andrés Manuel López Obrador, sí. Cuando honestamente ya quisiéramos varios y varias que fuera un poco más comunista, claro. ¿No? De lo que dice en el papel. Pero bueno, nos vamos a un corte. Pero regresando vamos a hablar sobre la eliminación de los fideicomisos, un tema también que ha traído a México de cabeza, y sobre todo la polarización y las redes sociales que no nos han dejado dormir y descansar. Así que volvemos muy pronto. Después de días tumultuosos de discusión parlamentaria, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos, con lo cual el gobierno federal dispondrá de 68.400 millones de pesos, que pasarán directamente a la Secretaría de Hacienda y se etiquetarán en el presupuesto de egresos para ser utilizados según las necesidades determinadas por esta administración. La justificación de dicha extinción es presuntamente combatir el mal manejo de los recursos y administrarlos de manera eficaz y transparente. El presidente López Obrador aseguró que los recursos se entregarán directamente a los beneficiarios. Sin embargo, existen muchas dudas entre la comunidad científica, artística, deportistas y activistas sobre el proceso de asignación. Los fideicomisos ya tenían un fin específico. En este nuevo esquema, ¿continuará el apoyo a estos fines o los recursos serán reorientados para proyectos prioritarios? ¿Cuáles serán los criterios para su distribución en manos de la Secretaría de Hacienda? ¿Realmente se garantiza un uso más transparente?
Muchas gracias por seguirnos acompañando y como les habíamos planteado en la entrada, ahora vamos a hablar sobre la extinción de los fideicomisos y también una extinción selectiva de los fideicomisos, porque solo se extinguieron 109 fideicomisos. Por ejemplo, queda por ahí un fideicomiso para la Secretaría de la Defensa Nacional por más de 30,000 millones de pesos para comprar armamento, ¿no? Y uno se pregunta por qué unos fideicomisos sí son corruptos y sí se extinguen y otros no. Entonces les dejo aquí la bolita. Pues a mí me parece grave. Me uno, de hecho, al llamado de los científicos en una época y en un contexto en el que los científicos y los investigadores no están escuchados como se debería. Me parece grave porque los fideicomisos ofrecían una flexibilidad de gasto y una anticipación de gastos que permitía a la ciencia operar. Un gasto gubernamental es anual. Los presupuestos de los fideicomisos son plurianuales y precisamente hay proyectos científicos, hay proyectos de investigación que necesitan poder contar con gastos a plazos multianuales y no estar así como tambaleando entre los vientos políticos de que pues ahora entró otro gobierno, entonces vamos a castigar tal parte, etcétera, vamos a interrumpir investigaciones en curso, etcétera. Claro que hubo malos manejos de fondos ahí, pero yo pondría a estos malos manejos bajo la lupa de la justicia y desaparecer a los fideicomisos me parece que es otra forma de admitir implícitamente que el sistema judicial mexicano no funciona y es este problema que me parece fundamental y prioritario en México. Se debería de poner más atención y se debería de reparar el sistema judicial mexicano en el que pues casi todos hemos perdido confianza. Desaparecer los fideicomisos así de un golpe me parece una derrota, admitir que pues no podemos en este terreno porque la justicia no puede hacer su trabajo de investigar estos malos manejos. Y otra cosa es que eran muy importantes algunos fideicomisos como el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Atención a los Desastres, a las víctimas de desastres naturales, porque la flexibilidad de uso del gasto que permiten los fideicomisos permitían responder a situaciones de emergencia, mientras si desviamos estos fondos a una dependencia, a una secretaría, pues cada movimiento de dinero se tendrá que aprobar frente al Senado y en situaciones de emergencia, pues esto los va a hacer completamente inoperantes. Y me parece grave también para todos los fideicomisos como el INECOL, el Instituto de Ecología, etcétera, que han logrado realmente grandes avances en crear zonas ecológicas, en promover reordenamientos territoriales y que también son fideicomisos que al final crearon beneficios económicos. Por ejemplo, este fideicomiso, el CICC, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, que logró comprobar que el aguacate mexicano no era dañino y que entonces esto abrió las puertas económicas a las exportaciones del aguacate a Estados Unidos. Entonces había realmente logros a la vez ambientales, humanos, sociales y económicos atrás de los fideicomisos. Fidel, es una realidad que los fideicomisos han funcionado en muchas ocasiones como la caja chica de muchos gobiernos en sexenios pasados. Aún así, también, por ejemplo, está el fideicomiso, que es el que provee de recursos a el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas. Justo hablabas de los periodistas en Bolivia, ¿no?, en tu primera nota, y aquí los dejas en la indefensión porque además no se creó un mecanismo sobre cómo se va a responder ante la emergencia. Claro. Simplemente se les retira el recurso. ¿Por qué retirar el recurso, el gobierno mexicano, de inicio y cerrar con este esquema de los fideicomisos y no previamente hacer una estructura distinta o investigar, como decía Laurence? A ver, yo creo que primero los fideicomisos o esta eliminación de los fideicomisos no fue una medida de la noche a la mañana. Es decir, evidentemente que hubo antes una visibilización o se dieron cuenta de que en los fideicomisos existía un nicho importante de corrupción.
tremendo que fue documentado además en varias investigaciones periodísticas y exhibido. Evidentemente, como dice la compañera, el sistema judicial, y eso hay que decirlo con todas sus letras, sí ha sido cooptado por un régimen pues que estaba mal en ese sentido. Prácticamente servía para cubrirse las espaldas a los mandatarios de ese tiempo y bueno, en todo caso era pues una forma de evadir la justicia en sí. Ahora, creo que sí hay un elemento de improvisación, si vale el término, porque se tendría que haber considerado lo que tú dices, ¿no? Haber evaluado esas cuestiones. Supongo y pienso en positivo en este sentido, de que lo van a anunciar. De hecho, hay un grupo que está viendo la posibilidad de generar que estos recursos realmente llegue a las personas adecuadas. En ningún momento, y por lo que ha subrayado en los últimos conferencias de prensa el presidente y las autoridades que están manejando este tipo de cosas, como Hacienda, señalan de que se les va a quitar puede ser una cuestión política, pero sí creo yo que tiene que existir algo una norma o una estructura para que sí llegue realmente estos fideicomisos a las personas que debe llegar. Definitivamente, pues la sociedad tiene gente, científicos, arte, en todos estos rubros que sí lo necesitan, ¿no? No puede quedarse definitivamente, y más en las zonas de desastre, el medio ambiente y todo eso. Yo creo y pienso en ese sentido positivo de que no va a quedarse sin esos recursos. Y sí tienen que decirnos de qué manera se va a crear una estructura que tiene que reemplazar y tiene que además hacer eficiente esta canalización de fideicomisos o como se llame, ¿no? Recursos que venga de Hacienda de manera directa y bueno, como para que sea óptimo todo esto, ¿no? Jens, ¿crees que es una respuesta política más que una respuesta real a la situación de los fideicomisos y de la corrupción? Mira, la verdad es que yo no soy un experto en fideicomisos. Yo escuché esa palabra la primera vez aquí en México y hace pocos días y no sabía de qué se trata. Ahora leí un poco sobre esa cuestión y no tengo una opinión muy formada sobre este tema. Lo que yo veo es que, y eso no es solamente en México, todos los gobiernos en algún momento inventan construcciones tal vez un poco fuera del Estado en sí para financiar cosas buenas y también lo que en Brasil le llaman caja 2 o la caja chica aquí, para financiar campañas políticas, para corrupción, para todo eso. Entonces, corrupción en ese tipo de fideicomiso no me sorprende. Sí, hay corrupción, pero digamos, el camino para perseguir una institución corrupta es la justicia. No es el presidente que debería decidir, bueno, vamos a acabar con eso. Primero hay que ver, hay corrupción. Si hay corrupción hay que comprobarlo. Y si todo eso realmente fuera verdad, entonces hay que penalizar la cosa. Yo no sé qué el presidente quiere hacer con esa medida. Si él quiere tomar el dinero para usar para otras cosas, digamos, eso así no debería funcionar, ¿no? La verdad es un poco la continuación de un presidencialismo que hace lo que quiere. Toma el dinero ahí, gasta ahí, y lo que se necesita son instituciones fuertes, transparencia y auditorías claras sobre esa cuestión. Yo sé que es un poco ingenuo esperar que en México eso funcione, porque no ha funcionado por 70 años durante el gobierno del PRI. Pero esperemos que se empiece por algo. Entonces, esperar que funcione eso ahora es difícil, pero el único camino que a largo plazo funciona es crear instituciones fuertes, independientes del gobierno, que consiguen auditorar y fiscalizar esas instituciones. ¿Es así como se hace en tu país? En Alemania no existe eso. En Alemania generalmente por ejemplo, los gastos en emergencias, desastres naturales, algo así, el gobierno tiene un dinero directo que gasta con eso. Yo conozco un poco, vivía casi 30 años en Brasil y Brasil lo conozco realmente bien.
En Brasil lo que hicieron, por ejemplo, para financiar el sector de salud, que era muy burocrático, mucha corrupción en la compra de medicamentos y todo eso. Algún experto ahí inventó la idea de podrían fundar ONGs que administran el dinero para los hospitales, porque esos ONGs y fundaciones también serían, digamos, más fácil de agir, más flexibles, más rápidos en las respuestas. Había mucha corrupción en eso también, especialmente en el sector de salud. Así que en vez de resolver un problema, crearon otro y más corrupción. Entonces, yo creo que la verdad, esos grandes temas como emergencias, financiamiento de ciencia, tiene que ser una tarea del Estado. Claro, claro. Pero no puede ser que el gobierno, el presidente, haga lo que quiera con esos fondos. Lorenz, tenemos 2 minutitos, pero sí, pero corrijo un dato que di hace ratito. La investigación sobre el aguacate, la inocuidad del aguacate mexicano fue del INECOL, perdón, del Instituto de Ecología, no del CICC. Pero a mí también me preocupa la opacidad con la cual se está manejando el proyecto de redireccionamiento de estos fondos. Si estos fondos de fideicomisos científicos, culturales, de apoyo al deporte de alto nivel, etcétera, están redirigidos a proyectos de alto tinte presidencial personalizado como el Tren Maya, el aeropuerto, Dos Bocas, etcétera, pues sí, me parece una forma de politizar completamente estos fondos que me preocupa, pero es una tendencia también que estamos viendo en varios países de América Latina de concentración de poder en la figura presidencial. Y pues sí, me sigue preocupando, pero coincido con los colegas de que se tiene que investigar ahora, redirigir estos fondos a un giro gubernamental no es ninguna garantía de que no acaben en corrupción, efectivamente. Y cualquier medida que se tenga que hacer se tiene que transparentar totalmente y la vigilancia en este caso de la Cámara Legislativa, porque finalmente la idea era esa. En algún punto se mencionaba de que le abres la posibilidad a que también haga un seguimiento el poder legislativo, ¿no? De estos cuestiones económicas que se manejan. Pero muchos fideicomisos ya tienen estos mecanismos de transparencia y de auditoría. Creo que hubo mucha discriminación ahí y un proyecto, una elección de los fideicomisos, digamos, hecho de forma muy sesgada, muy en contra de la ciencia y del medio ambiente y de la protección de derechos humanos, y son terrenos en los que pues las mismas dependencias gubernamentales han visto sus presupuestos altamente recortados. Así es, y en la pregunta que decías, perdón, con eso termino, la pregunta que decías al principio, este fideicomiso del área militar, pues obviamente creo que el área militar es la que más está respaldando en términos de la construcción del aeropuerto. Es al que más le hemos dado poder y es de las instituciones menos transparentes, por cierto. Así es. Pero bueno, vámonos a un corte. Regresamos con el tema del juicio a los expresidentes, la Suprema Corte de Justicia y esta relación entre el Ejecutivo y el Judicial. Regresamos. El pasado 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular solicitada por el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, pero modificó la pregunta, por lo que se descarta que se consulte si la población está de acuerdo o no con enjuiciar a los expresidentes. 7 días después, el Senado también la aprobó con 65 votos a favor y 48 en contra, validando así su realización, a pesar de que varios constitucionalistas señalaron que el proceso viola la ley. La pregunta dirigida a la ciudadanía sobre su deseo de enjuiciar o no a los exmandatarios en caso de que haya incumplido la ley se reformuló para omitir los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El cambio más notable a la pregunta propuesta originalmente por López Obrador, con el fin de evitar sesgos. Esta iniciativa sin precedentes ha sido muy controversial, y si bien hay muchos que la aplauden, otros aseguran que se privilegiaron criterios motivados por razones políticas.
Regresamos a Extranjeros y les agradecemos que nos sigan sintonizando. En esta ocasión, en este bloque, hablaremos sobre el juicio a los expresidentes y esta relación o este vínculo entre el poder político y el poder judicial. Jess, me gustaría empezar contigo. ¿Por qué consultar la justicia en México? Bueno, no sé. A mí ya por principio no me gustan los plebiscitos. Eso, no sé si ustedes saben, pero en Alemania eso no existe, está prohibido por la Constitución. ¿Y por qué? Porque tenemos una historia que muestra que con plebiscitos se puede manipular muy fácilmente al pueblo, a los electores. Primero, el plebiscito es una tomada de un momento. Que puede ser que la gente está muy emocionada con un asunto, puede ser que no tiene la información suficiente. Entonces, plebiscitos, yo sé que hay países como Suiza, por ejemplo, donde funcionan perfectamente bien, pero para países grandes y principalmente para países con un sistema presidencialista como es México, no lo veo como un instrumento bueno porque seduce al poder de usar un plebiscito para todo cualquier cosa. Y en México ya se ve una inflación de plebiscitos sobre 1000 cuestiones que yo creo que no deberían ser resueltos de esa manera. Porque también si hay plebiscito tiene que haber reglas claras. No es un sistema fácil, así, que levanta la mano quien piensa eso, o que no piensa así, deja la mano abajo. Tiene que tener reglas muy, muy bien definidas y muy claras. Bueno, el otro problema es que la justicia y el poder ejecutivo deberían estar separados. La separación de poderes es una esencia, es la esencia de la democracia. Ahora, yo también veo que es muy ingenuo creer que eso aquí en México ha funcionado, ¿no? La historia mexicana muestra que el poder judicial estaba subordinado, hasta de cierta manera tal vez corrompido por el poder ejecutivo. Y tal vez también comprado, no sé, pero lo que falta realmente es reforzar un sistema judicial que funciona. Una reforma judiciaria, una reforma judicial que es una cosa que toma tiempo y yo veo el riesgo también que nunca va a pasar nada en este país si realmente las cosas no avanzan por las instituciones. Entonces, yo veo que el presidente aquí cada vez más busca desvíos para promover lo que él quiere, su transformación, la cuarta transformación, por vías que, digamos, desvían el sistema institucional que México tiene. Es un gran problema, pero yo creo que el camino solo puede ser institucional y tiene que respetar la separación de poderes. Eso quiere decir, hay que hacer una reforma judicial. Si había corrupción en el gobierno tal, entonces que lo investiguen. Eso ya no debería ser una cuestión de plebiscito o algo, ¿no? Si hay indicios de corrupción, independientemente de quién era el gobierno, ahí sí la fiscalía, las instituciones competentes deberían entrar a investigar y llevar el caso al juicio. Eso es el camino. Yo sé que aquí en México es muy complicado, porque es un país donde la separación de los poderes nunca ha funcionado muy bien y tiene la tradición de un presidencialismo imperial que domina todo. Ahora, el problema también es si este gobierno no intenta cambiar esas cosas, ahí sigue el mismo camino, ahí nunca va a pasar nada. Si este gobierno también, digamos, toma la justicia como suya, y intenta manipular la justicia, intenta influenciar la justicia, el país no va a salir de este problema que es este institucionalismo muy, muy, muy débil, muy, muy flaco. La metáfora del elefante reumático, ¿no? Para poder empujarlo. Claro, es ideal lo que menciona el compañero en el sentido de que la institucionalización de los distintos poderes y la transparencia es fundamental para que pueda esto funcionar.
pero pues la historia del país no es así, ¿no? O sea, hemos tenido tremendos problemas en cuanto a que se ejerza lo que realmente es. A mí tengo la impresión de que estos juicios a expresidentes son una especie de simbolismo donde se pretende evidenciar a malos funcionarios públicos, es decir, que tengan responsabilidades y que, bueno, si es que han cometido algún delito, pues realmente sean cuestionados por eso, ¿no? No creo que realmente se llegue a los primeros mandatarios o a los mandatarios que a un juicio literal, o sea, llevarlos a la cárcel. No creo que pase eso. Creo que es una medida más política, pero es en mi opinión, un primer paso que se da en el sentido de evidenciar esto, porque antes eran intocables totalmente. Es un presidencialismo que le hizo mucho daño al país en términos generales, ¿no? Lorenz, ¿es una forma de encauzar el enojo y el hartazgo de la población, este juicio de expresidentes? Para mí el hecho de que cualquier persona, cualquier ciudadano, y me refiero a cualquier ciudadano, no específicamente a expresidentes, pero que cualquier ciudadano pueda estar puesto bajo la lupa de la justicia, es un mensaje importante que necesita el país ahora. Ahora se está haciendo con un método, a mi juicio, pésimo. Sí. Es realmente, como lo decía la periodista Mary O'Grady del Wall Street Journal, una forma de juntar a la gente alrededor de una guillotina, ¿no? A ver, la justicia investiga a crímenes, no investiga a personas. Me parece muy preocupante que la primera versión de la pregunta que se sometió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevaba los nombres de 5 expresidentes. Para mí es un método de revancha, de revancha política y también de unir la gente en un enojo colectivo, designando, apuntando a los acusados, etcétera. Viola la presunción de inocencia. Formalmente sí. O sea, obviamente a mí me gustaría mucho ver que todo lo que ocurrió durante los sexenios de los expresidentes y que fue impulsado o provocado por ellos, pues sea efectivamente investigado. Pero ahora preguntar a los ciudadanos mexicanos, ¿están de acuerdo en que se haga justicia o no? Me parece una pregunta sumamente populista. Y hay que revisar un poco la línea de tiempo con la que se hizo esto. Para que se pueda lanzar el proceso de formalización de la consulta, se necesitan la firma de 1.8 millones de ciudadanos. No lograron recabar estas firmas en un país en el que 30 millones de personas, de ciudadanos, votaron por Andrés Manuel López Obrador. No lograron recabar las firmas. Que ese proceso todavía está pendiente en el INE, está en revisión, si sí se juntaron los 2 millones y medio. Está en revisión, pero Andrés Manuel López Obrador, que él mismo dijo, yo voy a votar en contra porque no quiero venganza, me parece un manierismo hipócrita, o sea, a toda vista, ¿no? Que él esté forzando esta consulta, y al mismo tiempo diciendo, yo voy a votar en contra porque estoy en contra de la venganza, pero ustedes voten, ¿no? Ustedes, a ver, si ustedes tomen a cargo el enojo político del que yo me lavo las manos porque no quiero verme como un presidente revanchista, pues sí, me parece, preocupante. Y coincido con Fidel, es otra forma de admitir que el sistema judicial mexicano no está funcionando. No debería de estarse sometiendo a una pregunta popular la aplicación de la justicia, la rendición de cuentas. Yo me quedaría con el aspecto de que se deben terminar añejos círculos de corrupción, doble moral, impunidad y soberbia que nos tenían acostumbrado. Y bueno, vaya que los padecimos desde varios tantos sexenios atrás, ¿no? La implementación de una consulta ciudadana, en este caso, costaría 8,000 millones de pesos. Sí, o sea, yo estoy evidentemente muy en contra de que se quiten presupuestos a fideicomisos y a la ciencia, etcétera, para implementar este tipo de acciones que me parecen... Tenemos una expresión en Francia que dice enfoncer des portes ouvertes, quiere decir echarse contra puertas abiertas. O sea, es hacer todo una maroma pública para algo que debería sí o sí de pasar. Y para que pase, no necesitamos pasar por consultas ciudadanas, sino por una verdadera atención a reparar el funcionamiento del sistema judicial mexicano.
Bueno, Exactamente. creo que este tema da para mucho y mucho más y seguramente lo seguiremos abordando acá para ver cómo circula además lo de la consulta, el dinero que se va a invertir, si realmente sí se lleva a cabo. Pero nos vamos a un corte y volveremos con los temas internacionales. Ahora sí, la elección en Bolivia, donde ahí llevas mano, Fidel, sin duda. Regresamos. En medio de un desastre nacional por incendios y sequía, y tras haber aplazado los comicios en 2 ocasiones por la emergencia sanitaria, las elecciones generales en Bolivia finalmente se llevarán a cabo el próximo 18 de octubre. La nación sudamericana ha atravesado una intensa crisis política desde la renuncia forzada del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, quien dejó Bolivia tras ser acusado de cometer fraude para dirigir el país por un 4º mandato. A pesar de que varios informes internacionales indican que probablemente se trató de un golpe de Estado. Ahora, los bolivianos se preparan para elegir presidente, vicepresidente, senadores, senadoras, diputadas, diputados, y en un ambiente muy polarizado entre las protestas y escándalos de corrupción. De las 7 fuerzas políticas que participarán en la contienda, 2 candidatos encabezan las preferencias del electorado: Luis Arce, delfín de Evo Morales, y Carlos Mesa, expresidente de la Nación. De no haber vencedor en primera vuelta, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los 2 candidatos con mayor votación. Regresamos a Extranjeros con el tema internacional, las elecciones en Bolivia. Cuéntanos, Fidel, ¿cómo está el país? ¿Cómo crees que van a estar estas elecciones? Muy complejo, en realidad estamos a 4 días de la elección, que va a ser este domingo, ¿no? Una circunstancia atípica totalmente por las varias veces que se pospuso por el tema de la pandemia. Tenía que ser en mayo, luego en septiembre y luego en octubre. Esto con la presión, además, y hay que remarcarlo, de algunas organizaciones que al Tribunal Electoral, Supremo Electoral que hay en Bolivia, lo obligaron prácticamente a que tenga que dar una fecha y que sea irrevocable esa fecha, por lo cual en octubre queda esto plasmado, ¿no? El otro elemento que nos encontramos pues ante una elección traumática por el tema de la pandemia, ¿no? Habría que subrayar que en Bolivia la asistencia a la votación es obligatoria. Con las medidas de bioseguridad van a tener que asistir. Y el otro elemento, nos encontramos ante una elección altamente polarizada en términos de regiones, ¿no? Parecería que pues hay todos los que participan van en contra de un partido que en la anterior elección había ganado, aunque cuestionado en el sentido de que no había alcanzado ese 10% que lo posibilitaba a ir a tener gobierno sin acudir a la segunda vuelta. Entonces, en este momento están compitiendo Luis Arce Catacora por el MAS, compite Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, Fernando Camacho por Creemos, el pastor y médico Chi, que es un coreano, curiosamente, coreano de nacimiento, pero nacionalizado boliviano, un minero de apellido Feliciano Mamani apellida, y Bayá, que es otra persona que entiendo de que está todavía en los próximos días de dar su conferencia de prensa para ver si continúa en carrera electoral o renuncia. En todo caso, vuelvo al punto, para poder entender un poco y hacer una lectura aproximada a lo que está ocurriendo en este momento, vi los 2 debates que hubieron el reciente sábado y domingo. En el primero, que fue el sábado, participaron los 7 que estaban, que acabo de mencionar, que estaban todavía en carrera, y en el del domingo nada más participaron 5. Dejó mucho que desear desde mi punto de vista esos debates, esos encuentros, porque no se priorizó varios temas como el medio ambiente, los jóvenes, el tema de los militares, los pueblos indígenas, una serie de elementos que quedaron totalmente al margen. Prácticamente pues no vi un proyecto, soluciones inmediatas, claridad en cuanto a un discurso, por cómo se va a hacer después de las elecciones. Vi totalmente una calidad, si se busca una democracia, pues muy ínfima, ¿no? de mucha limitación. Y si esto suma la cuestión de una calidad y una desesperanza en el pueblo
boliviano en general y una polarización que a mí es lo que más me llama la atención, ¿no? En esos debates vi una repetición de discursos demasiado evidentes, prácticamente parecían frases de campaña totalmente hechas, donde no aportaron nada nuevo, ¿no? Entonces se me hizo debates pues innecesarios, ¿no? No pasaba nada si no se asistía o lo ponían. O sea, quedó de manera muy débil esos debates en cuanto a posesionar ideas de la gravedad que se está viviendo en Bolivia y de agendar o de mencionar temas que sean visibles, ¿no? Entonces, esos elementos son importantes. Además, desde el punto de vista periodístico, vi una prensa que no cuestiona, no tiene capacidad de interpelación a los candidatos. Esa impresión me da. Y esto, bueno, más todavía en esta circunstancia, una prensa que no impone agenda, no hace investigación, entonces también tenemos ese problema de la limitación por el área de periodística, ¿no? Debo enfatizar que en Bolivia, en este gobierno transicional, se han dado aspectos de corrupción muy extrema, sobre todo en el manejo de compra de respiradores. Muy pocos medios visualizaron ese elemento, pero al final pues pasó y se siguió, ¿no? Estamos entonces, desde mi punto de vista, ante un gobierno transicional que con mucha limitación, es más, yo diría, desde un punto de vista, con una ambición, porque por los hechos de corrupción, ¿no? Evidentemente. Entonces, esto todavía ha polarizado mucho más la circunstancia de Bolivia en sí, y le llamo yo regional, porque sí, en Bolivia se vive un fenómeno del regionalismo hace muchísimos años que no se ha podido superar, lo que es el oriente con el occidente, lo que es Santa Cruz con La Paz, Oruro, Potosí. Entonces, prácticamente se asocia, por ejemplo, el oriente, donde el liderazgo de Camacho es indiscutible, ¿no? Y se estaría asociando inclusive la gente del occidente que vive en el oriente, pues hasta cierto punto es discriminada o señalada o intimidada para poder canalizar los votos en favor del candidato que ha surgido de esa región. Entonces, esas circunstancias serían importantes señalar. ¿Cómo ves las elecciones en Bolivia? ¿Y crees además importante estar atentos a lo que sucede? Mira, hay un aspecto de la vida política boliviana que me parece importante destacar también, que es el peso aterrador, a mi juicio, de las sectas cristianas y de la extrema derecha religiosa. Para mí, estas sectas cristianas son la nueva CIA. Es decir, ahora en América Latina no hay agentes secretos, hay pastores. Y están muy claramente financiados por Brasil, por Estados Unidos, defendiendo intereses políticos muy claros, bajo cobertura de recuperación de moral religiosa, etcétera. Sus intereses son muy claramente políticos y económicos. Hablando de Chi, del pastor Chi, que es uno de los candidatos, hay que recordar que es una persona que declaró públicamente que los incendios en la Amazonía fueron provocados por la decadencia de los homosexuales, que es un castigo de Dios por la decadencia homosexual. Luis Camacho se ha movido con las mismas herramientas. Estuve en Santa Cruz hace unos meses con unos cristianos que me hicieron escuchar los mensajes WhatsApp, los mensajes vocales WhatsApp que recibían cada día. De parte de pastores con una música ahí de fondo que daba miedo y así, que decía que Evo Morales era el diablo, que había que teníamos que atarlo y echarlo en el piso y aniquilarlo, que el pastor que hablaba había escuchado la voz de Dios que le decía que Camacho era el Salvador, que podía sacar a Bolivia de la corrupción moral, etcétera. O sea, los intereses ahí son extremadamente claros y pues hay millones, bueno, de millones tal vez exagero un poco, pero cientos de miles de bolivianos que hoy están presos de este lavado de coco moral que se les está haciendo y que les obliga además a pagar el equivalente de $10 o $20 por tocar el manto de Cristo que van a llevar a pasear. O sea, prácticas realmente de sectas y creo que hay que destacar realmente y poner mucha atención en el peso
enorme y aterrador de estas sectas. Totalmente de acuerdo. Yo diría más que esto visibiliza una decadencia política y social que vive, ¿no? Esta práctica, por cierto, ya lo habían hecho antes, ¿no? Y además de atemorizar o crear un clima de total confrontación a través de las cuestiones virtuales. Se distribuye bastante fake news y ya después ya ni siquiera se desmiente, directamente ya es irrelevante que se desmienta o no, pero logran objetivos importantes en una población que todavía es muy limitada en ese sentido de la cuestión virtual y pues prácticamente al escuchar estos WhatsApp y eso pues entra en una especie de pánico, ¿no? Totalmente manipulable, eso es gravísimo y hay que resaltar. Pensamiento mágico que está entrando en la arena política y que está haciendo mucho daño. Y peligrosa, muy peligrosa. Jens, ¿nos puedes hablar un poco, sobre todo claro, porque si conoces Brasil, creo que ahí hay una gran... Sí, yo conozco Bolivia bien, yo viajé, yo estaba paseado en Río de Janeiro antes y viajaba mucho a Bolivia. Yo creo que, y eso no es de hoy, pero la elección no va a resolver la crisis política ni la crisis económica de Bolivia, independientemente de quién gana. Porque para tener un poco de karma en el país, el vencedor tenía que ganar con una mayoría muy fuerte, y eso parece que no va a pasar. Entonces, Bolivia va a quedar en lo mismo, en ese problema de la ingobernabilidad que había antes de Evo Morales, que no va a resolver nada. Y no sé qué va a hacer. Hay una cuestión interesante que es el papel de Evo Morales. ¿Qué va a pasar con él? Si gana el MAS, ciertamente van a permitir que él vuelva a Bolivia. Ahora, él va a intentar dominar el panorama político, como la derecha y el gobierno ahora lo pinta, o va a ser un poco más, digamos, cuidadoso, como por ejemplo Cristina Kirchner en Argentina, donde también antes de las elecciones todos hablaron que ella va a dominar todo. No sé, realmente eso depende mucho de Evo Morales porque es por su carisma, por su historia, él tiene mucho impacto todavía sobre el electorado boliviano, principalmente las capas más pobres. Entonces, no veo una solución, pero yo también quiero subrayar lo que dijo ella, que es esa cuestión del fundamentalismo religioso, que es un problema en toda América Latina ahora. Se lo ve en Brasil muy fuerte con los evangélicos, se ve en Bolivia muy fuerte, está un poco disfrazado, pero también aquí en México, incluso, sí. en Perú, en otros países, ¿no? Y eso es un señal que la democracia representativa o el presidencialismo, como él fue pensado, no funciona. Estamos en una crisis sistémica. La gente está buscando soluciones que son antes del iluminismo, que la verdad el iluminismo nunca llegó aquí en América Latina, solo en algunas clases altas. Pero mucha gente, por desespero, porque creen que van a progresar en la vida, van a esas sectas, a esas iglesias evangélicas, van a otras sectas, buscan una salida para su crisis personal en organizaciones que no tienen nada a ver con la democracia. Y eso es muy peligroso aquí. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Un pensamiento mágico que por supuesto genera pues este tipo de cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decía. Y por cierto quisiera remarcar nada más y con eso finalizo, que hubieron víctimas fatales en la última circunstancia donde sale Evo Morales del poder, en Sencata y Sacaba, ¿no? Entonces ojalá eso también se pueda dilucidar con el nuevo gobierno. Les agradecemos muchísimo a ustedes tres por acompañarnos y por darnos esta otra perspectiva para enriquecer el debate, como decimos acá. Y a ustedes por vernos. Nos vemos la próxima semana. De verdad, muchísimas gracias en Extranjeros. Hasta la próxima semana.